de una niña que quería una muñeca, su madre le había regalado la muñeca. Ese día de Navidad llega su jefa y la mamá no se había acordado de tenerle un regalo a la hija de la jefa y le regaló la muñeca de su hija. ¿Qué es el merecimiento? ¿Por qué nos falta tanto? ¿Y cómo lo trabajas? El merecimiento se distingue de la autoestima, se diferencia, y esto lo trabaja muy a profundidad la psicología budista, en que la autoestima está construida de lo que tú crees que los demás ven en ti. Dice, uy, debe ser que yo soy muy buena porque Oso me invitó a un podcast. Mi valor va en función de lo que tú ves de mí y yo construyo ahí una historia. Y digo, yo debo valer mucho para que él me esté invitando a este espacio. El merecimiento, en cambio, es una construcción de mi identidad que tiene que ver con lo que yo pienso de mí mismo. Y lo que yo pienso de mí mismo está armado en función de mis creencias, lo que yo aprendí a creer de mí, lo que las vivencias de mi infancia me hicieron pensar de mí. Si yo era la tercera hermana y a la hora de vestirnos a mí me ponían siempre lo que mi hermana había dejado, yo siento no merezco cosas lindas o no merezco cosas nuevas. El niño no puede entender que tu mamá está trabajando y tiene trabajo y no tiene una cuenta bancaria fluida y no lo puede entender. Pero el niño hace un concepto y dice, no merezco cosas lindas en la vida, no merezco escoger cosas nuevas. Esa construcción viene de una percepción. La percepción trae consigo una emoción que viene de nuestra conciencia emocional. Es lo primero que desarrolló el ser humano. Por eso es que hay personas que hacen estas prácticas de silencio y dicen, yo siempre me sentí no recibida o no tenía un sitio en mi casa. Y llega a lugares en el inconsciente en el que tengo un caso que la persona decía, vi una imagen en el que sentí que mi mamá quería abortarme. Y va y le pregunta a la madre y le dice, es verdad. En ese momento tu padre me había dejado y no sé qué. No le he contado nunca esto a nadie. ¿Cómo llegaste ahí? La conciencia emocional es como una esponja que está alojada en el hipocampo y es el primer órgano dentro de nuestro cerebro que se desarrolla. Y ahí estamos todo el tiempo absorbiendo lo que el mundo nos dice, lo interpretamos y decimos, llego a un lugar seguro, llego a un lugar donde me voy a ser querido, llego a un lugar en el que tengo que ser autosuficiente porque nadie va a estar para mí. El cerebro empieza a hacer conjeturas de quién tengo que ser para sobrevivir. Y eso es el concepto del merecimiento, es quién tuve que ser para sobrevivir. Tuve que armar unas creencias, tuve que armar unas emociones, tuve que callarme unas partes de mí, tuve que agarrar la masita que no cabía en la estrellita y ponerla del lado en el que no merece un lugar. El merecimiento lleva a decir, hay muchas partes de mí que me hacen falta, que no cupieron en mi historia, pero que me hacen todo el tiempo sentir que no soy suficiente. No soy suficiente y trabajo de más, no soy suficiente y me quedo en los lugares donde me dan migajas, no soy suficiente y no sé pedir. Llegar a ese concepto, siempre encontramos frases muy cortas que son como una construcción infantil que dice no valgo. Y tú le dices a la persona, ¿cuántos años tienes ahí? Y te dicen con claridad, 7. Fue el momento en el que yo quería bailar flamenco y mi mamá me puso en karate. Me dijo que para mí no había opción. Rápido la mente lo ata con una memoria. La memoria tiene una emoción y la emoción tiene un concepto de ti. Entonces, trabajar el merecimiento, por ejemplo, en estos niños que vamos a entrar, que son becados, no tienen las facilidades que tienen nuestros hijos. Lo primero que tenemos que ir a curar es el merecimiento, porque son lugares donde ha habido escasez, donde hemos tenido que sobrevivir, donde el concepto de valor viene del sacrificio, donde abundancia normalmente no está atada a un bien hacer, sino a lo mejor vienen de malos haceres dentro de esos lugares sociales. Entonces, empezar a construir el merecimiento desde hay una parte de mí que merece escoger diferente a mi historia. Y donde estamos tratando de romper la herencia emocional, igual que lo hacemos en las cárceles, porque en las cárceles nacen niños producto de la prostitución de las mujeres que van a la cárcel. Y agarrar a estos niños y decir, puedes apartar tu historia de la herencia emocional y decir, hay una parte de mí que si está aquí, merece algo diferente. Y el proceso del merecimiento después ata con una emoción inmensamente poderosa que trago grueso porque me parece que es la emoción de mayor construcción espiritual de una persona, que es la dignidad. Cuando uno reconstruye su merecimiento, te haces muy digno de ti, muy digno de tus decisiones, muy digno de tu manera de plantarte en la vida. Y esa dignidad se refleja en lo que escoges, en las relaciones en las que te plantas, en los lugares en los que te quedas, en los que te vas. Es una emoción muy luminosa. Entonces el merecimiento nos lleva a reconstruir el valor original con el que vinimos, no el que nuestra historia le dio forma por la sobrevivencia que tuvimos que atravesar. ¿Cómo se reconstruye? ¿Cómo se trabaja ese merecimiento? Si lo haces con los niños, ¿cómo lo hacemos con los adultos? Creo que con los niños es todavía más difícil y esto es un gran reto que estamos atravesando porque el merecimiento, cuando nos damos cuenta que está dañado es porque hemos recorrido caminos, ¿no? Pero si tienes 12 años, todavía no sabes a dónde te va a llevar lo que ves de tu padre o lo que ves de tu madre. Cuando estás grande ya ves que como que la fórmula te tropieza todo el tiempo con la misma pared. Entonces, lo que hacemos en estos programas donde
donde trabajamos el merecimiento es ir al inconsciente. Usamos las 3 R's de Freud. El final de su proceso en psicoanálisis fue entender que él no tenía que estar pescando tanto en el inconsciente, sino que podía llevar a la persona a lugares de mayor avance, entregándole su capacidad de indagación. Entonces lo que hacemos es vamos al recuerdo, es decir, vamos al inconsciente. Esto lo hacemos desde prácticas de silencio diseñadas específicamente para que la persona llegue a donde yo quiero que lleguen. Quiero que llegues al lugar donde llegó un momento en el que dijiste, no valgo, yo te llevo allí. ¿Cuál es tu problema actual? Tú dices, bueno, estoy en una relación en la que no me siento apreciada, o estoy en un trabajo en el que repito y repito y siempre estoy en escasez. Ok, vamos a buscar esa historia. ¿Dónde está? ¿Qué creíste de ti en ese momento, en esa memoria? A lo mejor son memorias que hoy nos decimos, pero era una tontera. Tengo un caso, siempre lo uso, de una niña que quería una muñeca y vino en las Navidades. Su madre le había regalado la muñeca. Perdón los spoilers si hay niños escuchando esto. Ese día de Navidad llega su jefa con la niña a visitarlos a su casa y la mamá no se había acordado de tenerle un regalo a la hija de la jefa y le regaló la muñeca de su hija. Y le dijo, yo te la compro de nuevo. Por supuesto, la muñeca nunca más apareció. Ese momento, en ese momento que hoy dices, pero por favor, era una muñeca. No, no era una muñeca. Te quitaron el momento de valor, de deseo, de ilusión, de merecimiento, de soy importante para mi madre, de todo lo que yo quiero en la vida va a llegar en el momento en el que yo espere o lo pida, y se convierte en la felicidad dura poco, no puedo desear nada porque me lo van a quitar. Y se convierte de allí en una repetición de autosabotaje que la persona dice, ¿por qué cuando tengo una buena relación la tumbo? ¿Por qué cuando tengo un buen trabajo lo saboteo? ¿Por qué cuando tengo $100,000 en la cuenta me meto en un desastre y lo pierdo todo? Viene de una construcción tan sencilla como me arrebataron un sueño, me arrebataron un lugar de merecimiento. Entrar allí hace a la persona conectar con el niño interior, que es la conciencia emocional. Puedes llorar lo que en ese momento no entendías. Integras la emoción y lo traes al hoy y dices, ¿dónde está la niña en la que hoy en día le están arrebatando su muñeca? Y dices, está aquí. ¿Qué puedo hacer por esa parte de mí? Y es donde hacemos ese proceso de reparenting, donde te conviertes en la madre o el padre sano que te da una salida que en ese momento no tenías para dónde agarrar. A esta niña después le regalaron un tocadisco. Ella dice, pregúntame lo que odio la música. Se convierte en un lugar de total aversión porque te robaron algo y te trataron de reemplazar con un lugar que para ti era totalmente desconocido, sin ningún valor. En esa conversación, en la segunda R de Freud, dice, ¿dónde lo reconozco hoy? Y de último, entonces viene la reprogramación. ¿Cómo lo puedo hacer diferente? ¿Cuáles son los lugares dentro de mí que merecen que yo atraviese la incomodidad de conformarme, atraviese los lugares del autosabotaje y diga, estoy lista para hacerlo diferente? Y después de que tú lo ves, no lo puedes dejar de ver. Y todo lo que dices hace que sea aún más terrorífico ser papá. Porque cualquier estupidez que hagas total le va a crear un trauma a tus hijos. No importa cómo. Pero los terapeutas tenemos que vivir de algo.